Hola a todos. La terraformación es uno de los procesos más populares de la ciencia ficción. Consiste en transformar un planeta para hacer que sea habitable por los seres humanos. Y en el caso del sistema solar, lo hemos imaginado muchas veces con Marte. También se puede hacer con Venus. Y lo que se conseguiría es que el ser humano tenga un segundo hogar al que poder expandirse, y plantea muchas ventajas. Lo más interesante es que desde el punto de vista de la ciencia no es imposible, se podría transformar Marte y Venus para hacer que sean habitables por seres humanos. Pero no es un proceso nada sencillo. Y en este vídeo lo que os voy a contar es precisamente eso. ¿Qué necesitamos hacer para que Marte y Venus puedan ser lugares que el ser humano pueda habitar en el futuro? Hay que decir que la terraformación es una idea tan popular que no está muy claro cuándo apareció por primera vez, porque uno de los primeros momentos en el que se tiene constancia de este concepto es en 1942, en un relato corto llamado Órbita de colisión, de Jack Williamson, pero se cree que pudo haber sido mencionada incluso antes. Desde entonces la idea ha sido siempre la misma. ¿Cómo podemos transformar la superficie de un planeta para hacer que sea más similar a la Tierra? Y desde entonces han participado figuras de todo tipo. Una de ellas, y seguramente la más interesante por la relevancia que tuvo a nivel mundial, fue Carl Sagan, que publicó estudios tanto sobre cómo terraformar Marte, como qué tenemos que hacer para terraformar Venus y que sea un lugar que los seres humanos puedan habitar. El problema de todo esto es que la terraformación es un proceso extremadamente complejo, no solo desde el punto de vista tecnológico, porque hay que decir que a día de hoy no tenemos la tecnología necesaria para terraformar Marte o Venus. También desde el punto de vista económico y la infraestructura que haría falta para llevar a cabo algo como lo que os voy a contar. Y también porque, aunque se pudiese hacer, estamos hablando de un proceso que puede llevar literalmente millones de años en algunos casos. También hay que decir que en 1961 Carl Sagan publicó un estudio en el que explicaba cómo se podría terraformar Venus con el uso de algas. En 1973 hace lo mismo con un estudio sobre Marte, en el que en este caso lo que propone es que se oscurezca la superficie para que atrape más calor y eso permita transformar el planeta. A pesar de que empezó con Venus, en realidad la atención de la comunidad científica a la hora de hablar de cómo se podría terraformar un planeta ha estado mucho más centrada en Marte. Quizás porque desde hace mucho tiempo ha habido mucha más atención puesta en Marte que en Venus, esa podría ser la explicación. Pero Carl Sagan no ha sido el único que ha hablado de cómo se podría terraformar, y como el caso de Marte es el más abundante, primero os voy a contar cómo podríamos terraformar Marte. Para saber cómo terraformar Marte, lo que necesitamos es saber qué desafíos son los que nos plantea. Y la primera cosa que nos vamos a encontrar es que su atmósfera es muy fina e irrespirable. Está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, en casi un 2% de argón y también en casi un 2% de nitrógeno. El resto se corresponde a pequeñas cantidades de otros gases, entre los que se incluye el hidrógeno y el oxígeno. En el caso de la Tierra, la atmósfera está compuesta en un 78% de nitrógeno, en un 21% de oxígeno y el 1% restante se reparte en un montón de gases, es decir, tenemos dos atmósferas con dos composiciones muy diferentes. Además, la densidad de la atmósfera de la Tierra es mucho mayor que la de Marte, porque, hay que recordar, la presión de la atmósfera de Marte es apenas el 1% de la presión que podemos encontrar en la Tierra a nivel del mar. Y a todo esto hay que sumarle que la superficie de Marte recibe al día, que hay que recordar que un día en Marte dura aproximadamente lo mismo que un día en la Tierra, 0,67 milisieverts. Es aproximadamente la quinta parte de lo que recibimos en un año en la Tierra. Es decir, también nos tenemos que enfrentar a una cantidad de radiación mucho mayor, con los problemas que eso conlleva. Y, por tanto, si queremos que Marte pudiese ser un lugar habitable para el ser humano, tenemos que resolver estos aspectos. ¿Cómo lo podemos hacer? Se han planteado diferentes métodos a lo largo de los años. Hay que decir que, aunque no se indica así en los estudios, podríamos decir que en realidad el único criterio que se suele emplear en esos casos viene a ser si es científicamente posible, nos vale como solución. Es decir, no se tiene en cuenta cómo sería desde el punto de vista tecnológico, cuáles serían las implicaciones de intentar hacer algo así y si realmente sería viable, sino simplemente si la ciencia nos dice que se puede hacer y que la solución que se plantea es válida, nos sirve, porque quiere decir que se podría llevar a cabo. Otra cosa es que no lo podamos hacer a día de hoy, pero se podría llevar a cabo. Y nos encontramos con diferentes planteamientos. Uno, por ejemplo, es introducir en la atmósfera de Marte grandes cantidades de amoníaco, porque es un gas de efecto invernadero, tiene un efecto invernadero muy potente, es principalmente nitrógeno y por tanto nos permitiría elevar la temperatura del planeta y además transformar poco a poco la atmósfera para que se parezca mucho más a la de la Tierra.
y cumple dos objetivos a la vez. Otra opción, que es la que planteaba Carl Sagan, sería oscurecer la superficie del planeta, reducir su albedo, que es un término que utilizo alguna vez, que como quizás sepáis, el albedo lo que indica es la cantidad de radiación que refleja o absorbe una superficie. Es un valor que va del 0 al 1 y cuanto más cerca se esté del 1 es que más cantidad de radiación refleja. En este caso lo que decía Carl Sagan es, si oscurecemos la superficie de Marte va a atrapar más calor y eso permitirá que suba la temperatura. ¿Cómo se podría hacer? Pues por ejemplo extrayendo el material de los satélites de Marte, que tiene dos lunas, mucho más pequeñas que nuestra luna, que son Phobos y Deimos, y podrían servir como una fuente de material. De hecho, en el vídeo veréis que esto de traer material de otros lugares, como por ejemplo de asteroides, quizás del cinturón de asteroides o incluso del entorno de Marte y la Tierra, se plantea a menudo. A día de hoy no podemos ni pensar en cómo lo haríamos porque no tenemos esa tecnología, pero es verdad que todos podemos imaginar que en una sociedad en el futuro que tenga acceso muy sencillo al espacio y que tenga una gran cantidad de naves espaciales, eso de llevar asteroides de un sitio a otro, pues seguramente no sea muy complicado. Otra opción que daba el mismo Carl Sagan para oscurecer la superficie es plantar plantas oscuras, valga la redundancia, en las zonas polares de Marte. Y en 1976 la NASA también hizo una propuesta, para que veáis que esto interesa a todo el mundo en realidad, hasta el punto de que incluso la NASA ha pensado en algo que ellos mismos saben que es inviable a día de hoy porque no se puede hacer. Y lo que planteaban era introducir organismos fotosintéticos, es decir, capaces de realizar la fotosíntesis, que poco a poco fuesen transformando la superficie de Marte. Y a eso le añadían derretir los polos e introducir gases de efecto invernadero, porque al final hace falta un efecto invernadero en Marte para elevar la temperatura del planeta. Y eso lo planteaba la NASA, y no son los únicos, porque también ha habido otras propuestas como por ejemplo introducir cianobacterias o usar clorofluorocarbonos, que son gases que conocemos muy bien por su capacidad de efecto invernadero, para calentar la atmósfera de Marte. Y si estas soluciones os parecen exóticas, ha habido algunas que son incluso peores, en el sentido de que no tiene por qué hacerse en Marte. Por ejemplo, una opción que se ha planteado sería tener varios espejos en la órbita de Marte que redirijan más energía hacia la superficie del planeta para calentarlo progresivamente. La idea en realidad es difícil de imaginar porque estamos hablando de poner espejos en la órbita de Marte, pero el efecto es sencillo. Esa energía se redirige hacia los polos para derretirlos y contribuir a ese calentamiento del planeta. Y otra opción que a Elon Musk seguramente le gustaría mucho es la de bombardear Marte con asteroides. No con bombas nucleares, como planteaba él, pero con asteroides. El problema es que haría falta una cantidad de asteroides muy grande y, por tanto, habría que llevarlos a Marte desde otros lugares. Pero como os decía, como en este caso y en el resto de ejemplos que hemos visto no se tiene en cuenta cuál sería el impedimento tecnológico para hacerlo, en este caso no podemos hacerlo ni de broma porque no tenemos infraestructura, pues es verdad que es una solución que podría servir. Pero todo esto nos deja una cosa por resolver, que es la radiación que llega a la superficie de Marte, que es mucho más alta que la cantidad de radiación que llega a la Tierra y que también tendríamos que atajar, porque si no, por mucho que hagamos que sea un entorno más parecido a la Tierra, si la cantidad de radiación que llega es mucho mayor, seguimos teniendo un problema serio. E incluso en esto se han planteado posibles soluciones. Una, y es la más interesante, se hizo en 2017, y lo que se sugirió es que se podría colocar un escudo magnético en el punto de Lagrange L1, es uno de esos puntos que he mencionado alguna vez, entre un planeta y otro objeto, en este caso el Sol, pero puede ser, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, en los que si colocamos algo en ese lugar, su órbita es estable y además se mueve con el planeta, o con el satélite, o con lo que utilicemos como referencia, según el punto de Lagrange que utilicemos. Y lo que haría sería actuar como un escudo magnético artificial de Marte, lo que provocaría sería que gran parte de esa radiación no llegaría a la superficie. De nuevo, es una solución que no está muy claro cómo se podría llevar a cabo, pero serviría para que la superficie de Marte fuese mucho más apta para el ser humano. ¿Y por qué es importante todo esto? Lo he comentado alguna vez. Uno de los motivos por los que sí es deseable que el ser humano sea capaz de expandirse a otros lugares del sistema solar es porque tarde o temprano en la Tierra chocará un gran asteroide como el que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años. En este caso la pregunta no es si puede volver a suceder. La respuesta es sí. La única pregunta es cuánto tiempo pasará hasta que un asteroide de esas dimensiones vuelva a chocar con la Tierra. Además es más complicado de lo que podría parecer en el sentido de que imaginemos que comenzamos a terraformar Marte. Hay que mantener toda esta infraestructura para llevar a cabo esa transformación durante mucho tiempo. No importa qué método se utilice. Por ejemplo, vamos a imaginar que creamos un efecto invernadero en Marte con la ayuda de clorofluorocarbonos. Y hay que decir que mientras el efecto invernadero
en la Tierra no es positivo, en el caso de Marte sí sería positivo que haya un efecto invernadero porque necesitamos subir la temperatura del planeta, y en este caso sí sería muy positivo. Pero para hacerlo con clorofluorocarbonos, por ejemplo, necesitaríamos llevar a Marte el triple de la cantidad de clorofluorocarbonos que se crearon en la Tierra entre 1972 y 1992. Es una cantidad enorme. Y habría que hacerlo además durante mucho tiempo, porque con toda probabilidad no bastaría con un solo viaje y una sola inyección de esta cantidad de clorofluorocarbonos, lo habría que hacer varias veces a lo largo del tiempo. Es decir, habría que mantener esa infraestructura durante mucho tiempo, durante siglos, durante generaciones, para que se pudiese llevar a cabo. Si utilizamos organismos, como por ejemplo las plantas que proponía Carl Sagan, estamos hablando de un proceso que podría durar millones de años. Incluso se ha dicho, si utilizásemos criaturas manipuladas genéticamente para que su única función, y fuesen perfectas en ello, fuese transformar la atmósfera de Marte, seguiríamos tardando siglos o milenios en llevar a cabo esa transformación. Es decir, es algo que no se puede hacer ni en 2, ni en 3 días, ni en 20, ni en 30 años. Es mucho más largo el proceso. La terraformación es un proceso que, en eso sí no hay dudas, es muy lento. Y quizás en algún momento, si se llega a plantear de una forma seria, la primera pregunta sea precisamente esa: ¿cómo acortamos los plazos? ¿Cómo podemos hacer que sea mucho más rápido? Y además hay una cuestión ética, porque hay que recordar, puede que en Marte haya algún tipo de vida. Hay motivos para pensar que quizás puede que la vida que hubo en Marte hace 4.000 millones de años, si es que se confirma que la hubiese, porque sí que sabemos que pudo haberla, podría haber sobrevivido hasta nuestros días. Si es así, ¿deberíamos terraformar Marte a pesar de poder perder a esa vida indígena de Marte? Sería justo, sería lógico. Es una cuestión ética. Y también se le habría que plantear si se encuentra algún tipo de vida en Marte en el futuro, porque no sería fácil de ignorar un asunto así. Si Marte resultase ser una roca completamente yerma, es decir, sin ningún tipo de vida, pues entonces no hay un dilema ético y no pasa nada. Pero ahora vamos a poner la atención en Venus, porque si en Marte lo que necesitamos es elevar la temperatura, hacer que la atmósfera sea más densa, en Venus necesitamos lo contrario: hacer que la atmósfera sea más fina, bajar la temperatura, porque hay que recordar que la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la de la Tierra, su temperatura por cierto es muchísimo más alta, es de 460 grados, y además es estable, no varía entre el día y la noche, y es tan alta que el plomo se funde en su superficie. Y además está principalmente formada por dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Así que, de nuevo, también necesitaríamos transformar la atmósfera de Venus para que sea mucho más parecida a la de la Tierra. Pero a pesar de esto, hay científicos que creen que sería incluso un mejor objetivo que Marte para terraformar. Primero porque es un planeta mucho más similar a la Tierra, hay que recordar que tiene aproximadamente el 90% de la gravedad de la Tierra y por tanto para un ser humano sería muy fácil adaptarse a esa gravedad, mientras que Marte tiene la tercera parte. Y un ser humano en principio se podrá adaptar sin problemas a esa gravedad, pero siempre es más sencillo si la gravedad es muy parecida a la que tenemos en nuestro propio planeta natal. Aquí es donde nos volvemos a encontrar con Carl Sagan, porque en 1961 planteó utilizar algas y plantas modificadas genéticamente para interactuar con el carbono de la atmósfera y convertirlo en moléculas orgánicas. El problema es que en el momento en el que Sagan hizo su estudio no se sabía que en la atmósfera había también ácido sulfúrico, y eso hace que la opción no sea viable. Pero no es la única que se ha planteado sobre cómo podríamos hacer que Venus fuese más parecido a la Tierra. Por ejemplo, una opción es bombardear la atmósfera con hidrógeno. ¿Qué se consigue con eso? Que se combine y forme por un lado grafito y por otro lado agua. Ese agua formaría los océanos, lagos y ríos del planeta, y se calcula que podría cubrir aproximadamente el 80% de la superficie con agua. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy grande. Y ese proceso también contribuiría a que la atmósfera de Venus sea menos densa, a que su presión baje y quizás se quedase en 3 veces la presión de la atmósfera de la Tierra. Sigue siendo mucho, pero bastante menos que esas 90 veces que tiene en la actualidad. Además, esa atmósfera estaría compuesta principalmente por nitrógeno y sería por tanto más parecida a la atmósfera de la Tierra. ¿De dónde se obtiene la cantidad de hidrógeno necesaria para todo esto? Porque no es poca. De los gigantes gaseosos del sistema solar. Y no es la única opción, porque también se ha planteado que lo que se podría hacer es algo que se llama secuestrar el carbono, y consiste en bombardear la atmósfera de Venus en vez de con hidrógeno, con magnesio y calcio. Y se le llama secuestro de carbono porque lo que se produce en este caso es que el carbono se combina con el magnesio y calcio y por tanto lo eliminamos
de la atmósfera, no por completo, pero reducimos la cantidad de carbono presente en la atmósfera. En este caso, ¿cuál sería la fuente de ese magnesio y calcio? Los asteroides que podemos encontrar en el sistema solar. Y también hay soluciones exóticas, porque se ha planteado, por ejemplo, crear una especie de sombra gigantesca para Venus. Sería como una lente que lo que haría sería reflejar parte de la luz que llegaría al planeta y desviarla en una dirección distinta. Y siguiendo con esa idea, y esta es más interesante, lo que se ha planteado es que se podrían construir refractores en la atmósfera del planeta que podrían servir como asentamiento para los seres humanos mientras el proceso de terraformación de la superficie está llevándose a cabo. Serviría como un paso intermedio. Y lo que haría sería proporcionar sombra también al planeta en muchas partes. Eso haría que la temperatura bajase y permitiría estar en Venus sin poder bajar todavía a la superficie. En este caso, la ventaja estaría en la densidad de la atmósfera. Como es tan densa, esos refractores flotarían y sería como ciudades suspendidas en el aire en las que los seres humanos podrían llevar a cabo sus vidas mientras se encargan de seguir terraformando la superficie de Venus para que en el futuro fuese el lugar en el que pudiesen vivir. A todo esto hay que sumarle un aspecto más, y es que Venus, como quizás sepáis, tiene una rotación lentísima, tarda 243 días en dar una vuelta sobre sí mismo. Y eso quiere decir que nos costaría mucho adaptarnos a un día de esas características y por tanto también haría falta resolver ese problema. ¿Cómo? Una opción que se ha planteado es con un sistema de espejos que permitiesen crear un ciclo de 24 horas, es decir, sin alterar la rotación del planeta, que de forma artificial se cree un día y una noche de 24 horas de duración, como estamos acostumbrados a vivir. Y también hay dos soluciones que son mucho más extremas. Una, y tiene que ver con acelerar la rotación del planeta, es bombardear Venus con asteroides, en la dirección apropiada y en el ángulo apropiado de impacto para que eso haga que el planeta comience a girar más rápido y habría que llevar a cabo tantas colisiones como fuese necesario para que la velocidad de rotación fuese aproximadamente de 24 horas. Evidentemente no está muy claro cómo se llevaría a cabo algo así. La otra opción, que tiene que ver con la atmósfera y que es muy tremenda también, es eliminar parte de la atmósfera de Venus, o sea, es decir, en vez de intentar transformarla directamente, le quitamos atmósfera a Venus. Es muy complicado, muchísimo más de lo que podría parecer, y ni siquiera está claro que funcionase, porque lo que se planteaba es, si estrellásemos un planeta enano de 700 kilómetros de diámetro, o sea, estamos hablando de algo enorme, y habría que pensar cómo se llevaría algo así hasta Venus, lo único que se conseguiría es quitarle la milésima parte de la atmósfera. Y ni siquiera está claro que realmente se le fuese a quitar, porque esa atmósfera, la parte expulsada, quedaría suspendida en la órbita del planeta y podría volver a ser atrapada por Venus. Y por tanto puede ser una solución que quizás no sirviese de nada, a pesar de lo espectacular que puede sonar hacer chocar un planeta enano contra Venus. En definitiva, al igual que con Marte, las ventajas de Venus serían que tendríamos un segundo hogar al que el ser humano se podría expandir, nos permitiría asegurar la supervivencia de la especie en el caso de que, como os decía antes, un asteroide chocase con el planeta Tierra y acabase con la mayoría de seres humanos o con la especie. Si estamos en otros lugares del sistema solar, pues la supervivencia de la especie estaría asegurada. Y por eso es verdad que es una opción que es interesante, pero la realidad es, como os he contado en el vídeo, que a día de hoy la terraformación es imposible desde el punto de vista tecnológico, no lo podemos llevar a cabo, aunque desde el punto de vista científico las soluciones son válidas. No está claro cómo se podrían llevar a cabo, pero son válidas. ¿Se llegará a hacer algún día? Es dificilísimo saberlo. Desde luego no en el futuro cercano, ni a medio plazo, ni a largo plazo en los próximos siglos, no parece por lo menos. Pero a lo mejor dentro de miles de años se decide que es el momento de intentar transformar Marte y Venus porque se tiene esa capacidad. A día de hoy desde luego no. Así que ahora ya sabéis cómo se podría terraformar Marte y Venus, aunque no es algo que pudiésemos llevar a cabo, que no es solo algo de la ciencia ficción, también tiene un punto de ciencia y es algo que realmente se podría hacer aunque no esté muy claro de qué forma. También hay que decir que es algo en lo que se ha trabajado en los últimos años, siempre termina saliendo algún estudio sobre terraformación y a veces lo que hace es precisamente valorar si alguna de esas soluciones podría ser realmente viable en cuanto a que a lo mejor, aunque parezca sobre el papel posible, el cómo se desarrollaría haría que el resultado no fuese el esperado y que no consiguiésemos transformar Marte o Venus, por ejemplo, para que fuesen habitables por el ser humano. Dicho esto, como siempre, llega el momento de plantear dos nuevos temas y, por un lado, vamos a seguir un poco con esto de ciencia ficción o realidad porque una de las opciones es si realmente podemos construir un ascensor espacial, que también es un tema muy recurrente en la ciencia ficción y que tiene muchas ventajas por lo que supondría para poder acceder al espacio. Y, por otro lado, algo que se llama esfera de Hill, que es un concepto que lo que nos permite es explicar por qué las órbitas funcionan de una manera en particular y que viene a definir, por ejemplo,
hasta dónde llega el radio de acción de la gravedad de la Tierra, es decir, cuál es la distancia máxima, la que tiene que estar un objeto dentro del entorno de la Tierra para poder estar ligado a su gravedad y no a la gravedad del Sol. Nos permite explicar cómo funcionan las órbitas. Es algo también que es muy interesante desde el punto de vista teórico de la mecánica orbital. Así que, o ascensor espacial o esferas de Hill. Lo que más os guste es lo que explicaré en el próximo vídeo, y lo que menos votos tenga, pues lo que explicaré en el vídeo dentro de 2 semanas, y dentro de 2 semanas plantearé nuevos temas. Además de esto, en el podcast de ayer hablé de enanas rojas y de por qué son tan importantes para poder saber si hay vida en el universo o no, y por qué es necesario entender cómo es su entorno, cómo es la zona habitable de las enanas rojas. Así que si os gusta ese tema y queréis saber por qué es importante que estas estrellas tan pequeñas las entendamos bien y sepamos qué condiciones ofrecen a sus planetas, os recomiendo que lo escuchéis porque os gustará. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo. Espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.